Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 de la mañana para preparar un mensaje. Lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy seguimos con la segunda parte de Juan fue enviado a Patmos para morir. Lo que importa es que apaguemos toda voz, actividad y cosa que nos impida escuchar la voz del Señor y que nos preocupemos por una sola cosa. ¿Estoy escuchando a los hombres o al Espíritu Santo? Una vez que Cristo se convierte en nuestro único enfoque, podemos recibir discernimiento y dirección de lo alto. Pablo describe lo que le ocurre a los que rehúsan crecer en Cristo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, lo cual es después que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y eso está en la carta de Pablo, Efesios capítulo 4, los versículos 18 y el 19. El significado literal de esto es: se han vuelto apáticos, sin emoción, sin convicción, muertos. En resumen, han descuidado la cosa de Dios y ignoran todas las llamadas para que despierten y le busquen. A estos mismos creyentes les ha amonestado a crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Capítulo 4, versículo 15. Pablo quiso que ellos tuvieran los recursos internos necesarios para mantenerse firmes contra el ataque final de Satanás a la iglesia, pero no tenían flujo de vida en ellos y escogieron narcotizar sus mentes con lascivia, prefiriendo caminar en ignorancia. Ellos cegaron sus corazones a su peligrosa condición y en su ceguera no pudieron manejar ninguna noticia aterradora, no pudieron enfrentar los terrores que están haciendo sobre la tierra. Así que en vez de recurrir a Jesús, ellos se dieron a todo tipo de hacer sensual, avaricia y maldad. Simplemente no se saciaban, como Pablo instó a cada creyente joven: si te has vuelto tibio y apático con respecto a Jesús, despierta. No dejes que el fuego del Espíritu Santo se vaya de tu vida. Escucha al llamado de la trompeta del Espíritu y buscar al Señor. Conviértete en un ministro o templo completo buscándole a Él de todo corazón. Entonces tendrá el poder de Cristo para enfrentar los días que están por venir. Pablo hace absolutamente claro: tienes que crecer en Cristo, dándole tú todo a Él, o terminarás como lo que Pablo describe si continúas en ignorancia. Estarás más allá de toda sensibilidad. No tendrás ningún interés por la cosa de Dios y te convertirás en uno de los peores pecadores en la tierra.
cometiendo maldades que nunca pensaste posible cometer. Ahora mismo una tercera parte de la América está experimentando sequía. Fuegos han abrazado grandes extensiones de tierra en varios estados. Las inundaciones han plagado vastos sectores, incluyendo ciudades importantes. En Texas estamos viendo cambios sin precedentes en el clima. Aún así, hay cristianos que todavía no entienden el mensaje. Que Dios ayude a cada pastor que predica prosperidad, a cada predicador que ha transigido, que soborna a su congregación con un evangelio hueco, carente de arrepentimiento. Que Dios ayude a estos hombres cuando todo comience a estrellarse. La gente asaltará sus púlpitos exigiendo una explicación. ¿Qué está pasando, pastor? Usted dijo que todo estaba bien. Usted nos llevó a descarriarnos. Las iglesias se desviarán y los creyentes se dispersarán. Y estos ministros serían responsables ante Dios por cada alma desilusionada que se insensibilizará a sí mismo por sus falsas enseñanzas. Los temerosos preocupadores y desesperados harán un pacto con la muerte misma. Encontramos este pacto en Isaías, capítulo 28, cuando el profeta describe a un Efraín tembloroso, bajo juicio. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Como tuvieron de granizo y como torbellino trastornado, Dios con fuerza derriba la tierra. El sacerdote y el profeta heredaron con sidra, fueron trastornados por el vino, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Hará hasta no haber lugar limpio. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos, hecho en la muerte, y hicimos convención con el Señor. Isaías capítulo 28, versículo 1 hasta el 15. Aquí está la insensibilidad de que Pablo, en breves palabras, estas personas estaban diciendo, no hemos entregado al infierno. Ya nos estamos viendo como si estuviéramos allá. ¿Por qué dirán algo así? Se habían insensibilizado a cualquier noticia aterradora de juicio. Isaías les había advertido, y sería ciertamente espanto entender lo oído. Isaías capítulo 28, versículo 19. Los eventos aterradores que enfrentamos estarán más allá de nuestra comprensión. ¿Qué hará la gente entonces? ¿Cómo Efraín se insensibilizarán aceptando el infierno como su destino? Puedes preguntar, ¿y qué pasará con los cristianos? Nota quién Isaías está describiendo en este pasaje. Estaba hablando de creyentes, seguidores de Jehová Todopoderoso. ¿Por qué esta gente haría un pacto con el infierno? Estaban descarriados, contaminados con la suciedad del mundo y debido a su sensualidad se habían cegado espiritualmente. Así que cuando vino el juicio, ellos estaban tan insensibles. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto
En Sión por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que quiere no se apresure. Isaías capítulo 28, versículo 16. Mientras el mundo se aterra por el terror y la inseguridad, los adoradores de Dios a tiempo completo estarán en reposo. El Señor sería su fortaleza en la tormenta, una roca inconmovible, y todo lo que se esconde en él estarán libres de peligro. En ese día, Cristo mismo demostrará ser todo para su pueblo. Rendedor, precioso, protector, cuidador, esperanza en medio de la tormenta. Y mientras el mundo tiene su pacto con el infierno, nosotros tendremos un pacto con Jesús. Cuando los juicios caigan a nuestro alrededor, estaremos en paz porque nos veremos como estando ya en el cielo. El que cree no se apresure. Isaías capítulo 28, versículo 16. El significado en hebreo es: no sería avergonzado o confundido. Nada nos sacudaría porque sabremos que nuestro Dios estará obrando. Sabremos que Él estará cargándonos como llevó a Israel por el desierto para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cuando el Apocalipsis fue dado a Juan, no era una manifestación del pasado, tampoco. Era una manifestación del presente que vivía el apóstol. Eran profecías referentes al futuro, profecías que alcanzarán hasta nuestros días, sobrepasarán nuestros días y llegarán a tocar los principios de la eternidad. Por ello, es posible que el autor no comprendería todo lo que se le reveló y que escribió con tanto celo. La frase debe suceder pronto. La ha causado mucho estrago a la humanidad, comprenderás en su plenitud. Después de que Juan terminó de escribir el libro de Apocalipsis, pasaron más de 20 años para la destrucción de Jerusalén, más de 200 años para terminar con Roma pagana, y hoy llevamos alrededor de 2000 años esperando que ocurran las cosas que deben suceder pronto, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó como una de las vigilias de la noche. El libro de Salmos capítulo 9, versículo 4. Pero Jesucristo dijo estas palabras: el día de ayer apenas están por pasar 2 vigilias de la noche, después de que estas palabras fueron dictadas. Apenas estamos llegando a la medianoche. 1000 años para Dios es como ayer. 1000 años para Dios son como 3 horas de la vigilia de una noche. Dios no tiene prisa. Dios no se aburre. Dios no se cansa. Dios no se enferma. Dios no se envejece. Dios no muere. 1,000,000 de años en el calendario divino es apenas como una diminuta gota de rocío. El inmenso océano de la eternidad. Dios espera reunir el número de los salvos. Con este número precioso reemplazará la gran población angélica caída. Cuando se complete el número de los redimidos, las palabras que Cristo dijo hace unas cuantas horas atrás se cumplirán
al pie de la letra. Se dice que el número 7 es el número de la perfección, es el número de la plenitud o complexión, y descubriremos que en el libro de Apocalipsis encontramos 7 bendiciones. Apocalipsis capítulo 1 hasta el 3. Buenaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 hasta el 7. He aquí que vengo pronto, buenaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis capítulo 22. Estas son 2 bendiciones especiales, tanto para que lee como para que escucha las palabras de Apocalipsis. Estas primeras 2 bendiciones son parecidas y tenemos que notar que la primera bendición la encontramos en el primer capítulo y la segunda bendición la encontramos en el último capítulo del libro. Es decir, que una está al principio y la otra está al final. De estos aprendemos que el libro de Apocalipsis nos enseña de pasta a pasta la jurencia que debe existir en nosotros, en leer, escuchar y guardar las palabras de este libro. La palabra leer puede abarcar al que enseña o leer la palabra de este libro en público, como también al que lee este libro en privado para crecimiento y edificación personal. La palabra hoy puede implicar a todo aquel que está dispuesto a escuchar las enseñanzas de este libro, como también aquel que está dispuesto a obedecer las palabras de este libro. La expresión guardar o mantener la palabra abarca tanto a quien memorizar las enseñanzas del libro, como también a aquel que la obedece. ¿Por qué existe una bendición tal? Porque hay mucha gente que no quiere saber del libro de Apocalipsis. A algunos les da pereza leer o escucharlo. Otros se aburren cuando leen el libro. Otras personas ni entienden estudiarlo porque consideran que es un libro misterioso y muy difícil de entender. Y otros sencillamente ni siquiera les importa leer el Apocalipsis. Hay una bendición para quien lo lee y para quien lo escucha, ya que hay una posibilidad de conversión que es seguida naturalmente por el deseo de comenzar, obedecer lo aprendido y una vez obedeciendo, la persona se sitúa en el camino correcto que conduce al cielo. De esto aprendemos que leer o escuchar no es suficiente. Leer o escuchar es solo la mitad de la tarea divina que se nos ha encomendado. La tarea se completa cuando estudiamos y obedecemos lo que hemos aprendido. Apocalipsis capítulo 3 hasta el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, buenaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Esta es una bendición para todos aquellos que son invitados a ir al cielo. Con la invitación se extiende una bendición a quienes aceptan la invitación a las bodas del Cordero. Se les entregan ropas nuevas, ropas de gala, ropas que le pertenecen a la realeza, son ropas apropiadas para la gran ocasión. Son ropas que representan la justicia de Cristo. Esa justicia de Cristo se acepta por fe solamente. Y Apocalipsis capítulo 4 hasta el 15
He aquí yo vengo como ladrón, buenaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Apocalipsis capítulo 16, del 5 hasta el 14. Buenaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis capítulo 22. Estas dos bendiciones también juntas tienen que ver con el sumo cuidado que tenemos que tener con las ropas de justicia, con el cielo nos ha conferido cuando se nos dé extendido la invitación para asistir a las bodas del Cordero. Con las ropas apropiadas para asistir a la boda del Cordero, se necesita hacer tres cosas. Primera, cuidarlas. Segundo, guardarlas y no perderlas. Y la tercera, lavarlas. La sangre de Cristo es la única sustancia que puede mantener limpias esas ropas. A quienes logren mantener esa ropa limpias, Dios los declara dichosos o felices, ya que a ellos se les promete entrar por la puerta de la ciudad y también comer del árbol de la vida, que es salud o vida eterna para las naciones. Para muchos santos el peligroso viaje ya terminó al final. Lograron llegar a su destino y están muy bien anclados en puerto seguro. Ya están a salvo. Esta bendición es como el dulce susurro de un ángel que solemnemente guarda el lugar donde ha sepultado un hijo de Dios esperando el ansiado momento de la resurrección. Para el resto de nosotros que estamos vivos, se nos aplica esta bendición cada vez que pedimos el perdón de nuestros pecados. Cada vez que tomamos la Santa Cena, conmemorando la muerte y la resurrección de Cristo, y cada vez que imploramos al cielo misericordia para poder alcanzar la vida eterna. Apocalipsis capítulo 6 hasta el 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, buenaventurados de aquí en delante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Buenaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20. Con estas dos últimas bendiciones nos quedamos para recibir estas dos bendiciones. Tenemos que haber recibido las primeras 5. Haber leído, haber escuchado y haber guardado las palabras del libro de Apocalipsis. Haber sido invitado a la cena de las bodas del Cordero. Haber cuidado, guardado y lavado las ropas que se usaran para la cena de las bodas del Cordero. Habiendo recibido las primeras 5 bendiciones, entonces el cielo nos llamará dichosos, felices o buenaventurados a la hora de nuestra muerte, porque nuestro nombre queda registrado en el libro de la vida y nos convertimos en valiosas ollas del tesoro divino que Cristo recogería en la hora de la resurrección. Difícil para nada. No lo es si tenemos la gracia de Cristo. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos da para vivir por toda la eternidad y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento
de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han apartado del Señor, lo único que tú tienes que hacer es confesar sus pecados y arrepentirte, y Él te recibe con los brazos abiertos, porque Él no quiere que nadie perezca. Y en cejar voy a hacerle Padre Nuestro, y después de eso una oración para la bendición del pueblo de Dios, para cada uno de ustedes, mis hermanos. Ahora empezamos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora es una oración que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés. Una bendición para su pueblo, para cada uno de ustedes. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto yo lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarden. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y busquemos de Dios, mis hermanos, que ya estamos en los últimos tiempos. Y hasta la próxima. Amén.